Alfredo Ibarra Arroyo. Saludos a todo el equipo. El primer libro que leí y me adentró en la lectura fue Los hijos del Capitán Grant, que me regaló un tío. Ana María Nolasco. Buenos días. Recuerdo la colección de Colibrí, grandes escritores y diseño de ilustración. El que más recuerdo es La historia de Dedos de Luna. Irma Fonseca Martín. Muy buenos días. Pues sí, la educación en este sexenio es lo de menos. Al fin se pueden graduar pirateando tesis y hasta exámenes. ¿Qué más da? No. Ni es de este sexenio privativo. Ni son todos. Por eso llamó tanto la atención el caso. Y además de que tiene... Ocurrió en los 80, 86. Exacto. No es de ahora. No, ahora se refleja y tampoco mancha, o no debería, Mario, a toda la universidad. Pues no. Pero eso ya se empantanó. Ya como platicaba alguien, no va a salir nada de eso, nada. Ni la UNAM va a poder responder, ni la ministra va a renunciar, y va a quedar como una anécdota, solamente. Como siempre. Y como nunca. Siempre ese tipo de cosas que terminan siendo anecdóticas para que alguien en 100 años escriba México bizarro 37,000. Pues tú, ya vas como... Tienes No material para tanto, el 7, por lo menos, ¿no? Hay material de sobra, pero el problema y lo que cansa es eso, que al final no hay una consecuencia de algo. No hay vergüenza política, no hay ética política, no hay... Es como desesperante. Entonces, cuando escribes esos libros, Alejandro tiene México bizarro y hasta lo extendió a una pandemia. Pandemia bizarra. ¿No te decepcionas, no te entristeces cuando haces un recuento de eso? Sí, o sea, obviamente procuro, porque son libros que creemos que el humor debe de seguir siendo un ámbito para la resistencia. Es decir, si tú no haces una crítica política, hay el análisis sesudo, académico, pero creo que el humor es remedio infalible, como decían en selecciones del Reader Digest. Sí. Y hay que hacer burla del poder, de la política, de los políticos. Pero cuando empiezas a escarbarle, como dices, te das cuenta de que alguna vez la Procuraduría contrató a una vidente o un expresidente hizo una huelga de hambre de 2 horas cuando dejó al país en huelga de hambre permanente a 30 y tantos millones. Entonces empieza a ser doloroso recuperar eso, por más que quieras imprimirle un sentido con humor, ¿no? Y sí, claro, o sea, porque al final te das cuenta que pasan los años, pasan las administraciones y seguimos navegando a la deriva. ¿Es como una protección entonces, Dora, el humor? Es un mecanismo de defensa, puede llegar a ser, pero el humor tratado con la fina ironía de México bizarro, en donde creo que es la memoria, es la otra parte de la pandemia, es la memoria de la pandemia, pero desde otro ángulo. Pero si lo lees detenidamente y vas entresacando, resulta muy doloroso, frustrante, indignante, y no puedes hacer nada. Entonces te vas al lado humorístico, te vas a lo divertido, pero te vas a esa historia que en algún momento será contada. A los niños que vivieron la pandemia, que tal vez en 5 o 10 años no lo ubiquen en su dimensión, en la gravedad, en los errores, en los dislates, en todo eso, ahí está. Esa es la memoria, de fácil acceso, comprensión, humor. Sí. Y a la inversa, el humor que usaba el poder para ridiculizar a los opositores siempre es grotesco, es pesadillesco. Uno recuerda a las caricaturas
horrendas que se le hacían a Madero, ¿no? Se le hacían al opositor Madero, ya después en el gobierno, los aristócratas, ¿no? No, como no había qué decir realmente de la conducta de Madero, se ridiculizaba su tamaño, su estatura, y su esposa, cosas así, que nada tienen que ver con lo que hacía o dejaba de decir, ¿no? Y eso es el papel que han asumido ahora ciertas revistas que eran satíricas y que ahora se dedican a denostar a los opositores. No se puede decir nada de ellos más que ridiculizarles en su aspecto. Pues aquí está difícil. A ver, les voy a platicar una historia de Jacona, en Michoacán. A ver si le encuentran el humor. Jacona es un municipio importante, ¿eh? Pegadito a Zamora, ¿no? Pues sí, ya lo separa nada, porque ya se pegaron. Oye, muy importante económicamente. Ahí hacían un pollo al horno, en horno de piedra, ahí en Jacona, que era delicioso. Sepa, pero es fresero. Eso fue lo que le dio importancia económica, mucha. Mientras manejaba su bicicleta, José Manuel, de 14 años, fue ultimado a balazos por un grupo de sujetos. ¿Qué pasó? A su lado se detuvo y le dispararon en repetidas ocasiones. Ahí quedó muerto José Manuel, de 14 años. En su bicicleta iba. Claro, se pelaron los que dispararon. No hay detenidos ni idea de por qué asesinaron a un muchacho de 14 años. ¿Cómo le encontramos el humor a lo que está sucediendo en este país, Agustín? No, ahí el humor ya no existe. Esa es una violencia macabra, es un resentimiento contra la vida, es un resentimiento que al no poder expresarlo de otra forma, lo hacen masacrando al más débil. Y un grupo de patanes que asesinan, matan y cortan de tajo la juventud de un adolescente, merecen el peor repudio y, por supuesto, el peso de la ley, pero en el sentido estricto de ir contra todos esos subgrupos que, aprovechando el río revuelto, asesinan y matan a quien quiera. Es un resentimiento social y es un espejo, porque saben que a ellos mañana, si esto está y continúa así, los van a masacrar.